Hola, hola Heidi, buenas tardes o buenas noches. ¿Puedes escucharme? Hola, hola Heidi, te cuento que te escucho bien bajito, no sé si será de mi equipo. Ya, voy a entrar con mi computador, mi celular. Ahorita estás desde tu computadora, ¿verdad Heidi? ¿O desde tu celular? Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí te escucho mejor. Te Sí, escucha un estoy poquito más. con mi celular. Sí, voy a hablar más fuerte ahorita.
Sí, pásame eso más. Ok, chicos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Ya vamos a dar inicio con la clase de hoy. Hoy tenemos lenguaje y vamos a estar resolviendo algunas preguntas que podrían ingresar en su parcial y les va a ser esto de mucha utilidad, no solo para el ingreso, ¿no? También para cuando estén ya en carrera, porque estoy segura que sí vamos a poder ingresar, ¿eh? Ok, tenemos dos materias esenciales para ciencias económicas y financieras, que uno es matemáticas y el otro es lenguaje, ¿sí? Esas dos materias van a ingresar en su parcial, así que vamos a estar revisando un examen pasado, reciente, para ver qué tal nos va a ir en este caso. Vamos a hacer una dinámica en la que vamos a pensar que estamos en el examen. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la opción que ustedes escogerían? ¿Sí? Esto en el ámbito del lenguaje. Una vez que ustedes me den la respuesta, yo les voy a decir si nos fue bien o mal. Y luego va a ir la explicación de por qué esa es la respuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, comencemos ya nomás. Ok, vámonos con la primera pregunta. Y es la siguiente. Nos ayuda a hacer pausas pequeñas al leer y nos permite separar palabras de un texto. Estamos hablando de puntuación, coma, diéresis, comilla o todas. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cuál es la opción que escogerían? Vamos. Ok, inicia Freddy con la coma. Interesante. Nos ayuda a hacer pausas pequeñas al leer y nos permite separar palabras de un texto. Estamos hablando de, ya que la mayoría se fue por el inciso 2, y Aileen proporciona el inciso 1. Perfecto. La respuesta es la coma, ¿ok? A la puntuación tampoco la saco del grupo de los signos que indican pausas. Pero ¿cuál es la diferencia entre de un punto y de una coma? Es lo que vamos a ver ahorita para salir de dudas de esta situación, ¿ya? Esperen un ratito, voy a compartir la otra presentación. Ok, voy a estar saliendo seguido voy a estar compartiendo diferentes diapositivas porque cada pregunta corresponde a un tema diferente, ¿ya? Es como que, ¿cómo explico esta pregunta? Es un tema que corresponde a signos de puntuación. ¿Cómo explico la otra? Es un tema que corresponde a comunicación y lenguaje y demás. Entonces, son diferentes presentaciones para explicar cada pregunta, ¿ok? Repito. Bien, para la primera pregunta, la mayoría se fue por la coma y hubo una persona que decidió irse por el punto o por la puntuación, que eso es mucho, es muy general decir puntuación, ¿verdad? Porque la puntuación se divide en varios, que es 4 destaco, o 5, que es el punto seguido, punto aparte, punto final, punto y coma, y los 3 puntos, los puntos suspensivos. En esta ocasión, la respuesta más concreta va a ser la coma. Pero ¿por qué no el punto? Vámonos estos son algunos ejemplos que les doy a los chicos de la clase.
de la importancia de los signos. Ahora no es muy importante saber esto. Lo que quiero es que ustedes puedan diferenciar entre una coma y un punto. Ya, a ver. Bien, tengo a la coma y al punto suspensivo, punto y coma y dos puntos, en el grupo de signos para indicar pausas. ¿Listo? Estos indican pausas. El ejercicio muy bien lo decía. Indica una pequeña pausa, pero es una pausa en sí. La diferencia que lo hace es que es corta y ayuda a separar ideas. Y eso únicamente lo puede hacer la coma, si es dentro de una misma oración o párrafo. Ya, entonces, tengan bien en claro esto, chicos. La coma es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. Es lo más concreto, ¿ya? Una pequeña pausa. Es quizás eso sí, obvio, es el signo más usado y como se usa tanto, también provoca muchos errores. Existen muchos tipos de coma y el uso en que le debemos dar, pero lo principal es saber el concepto, ¿sí? Que es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura y nos ayuda a separar ideas. ¿Ok? Eso es lo principal. Entonces, decimos que es la coma y la mayoría de ustedes se fue. El punto indica varios. O sea, si yo en el examen veo puntuación, es muy general para elegirlo como respuesta. Porque el punto indica, puede ser punto, punto seguido, punto aparte, punto final incluso, ¿no? Entonces, es muy general. Entonces, en un parcial van a exigir, tal vez, que sean bastante concretos y que vaya al punto. Así también a ellos se les va a hacer más fácil revisarlos. ¿Listo? A ver, tengo, si no me equivoco, 10 o 9 personas en clase. ¿Alguna duda con esta pregunta para saltarnos a la siguiente? ¿Estamos claros con lo que es la coma? Ojo que es una pregunta que viene a ser en parte de los signos de puntuación. ¿Listo? Es parte de los signos de puntuación. Ya, volvemos entonces al parcial. Ok, en la pregunta 1 era la coma. Pasemos. Bien, segunda pregunta. Micrófono defectuoso que impide una buena comunicación entre emisor y receptor. Se conoce como barrera idiomática, ninguna, física, principal, generacional. ¿Cuál es la respuesta que escogería? Inciso 3, física. Piensen que están en su parcial de lenguaje. ¿Cuál es el inciso? Hagan de cuenta que están. Ustedes mismos se van a calificar. Vamos chicos, tengo una persona que me dijo el inciso 3. Ya, Darlene, súper. Una persona más y explicamos por qué es una barrera física, por qué no puede ser una barrera principal o una generacional. Interesante opción, ¿no? Tres personas. Ok, gracias. Barreras de la comunicación. Esto corresponde al tema de comunicación y lenguaje. Y eso es el primer tema para ciencias económicas. Lenguaje les van a pedir ese tema. Es parte de lo que es comunicación y lenguaje. Ok. Veamos la siguiente diapositiva para explicar esa.
¿Dónde está? Ok, comunicación y lenguaje. Vamos a explicar este tema. Me parece necesario antes de irme a barreras. Así también aprovechamos en despejar algunas dudas de comunicación y lenguaje. Es súper básico. Lo principal en comunicación y lenguaje es la lingüística, la ciencia que estudia a la lengua. Esta se compone por la semiología y la comunicación. Acá está la comunicación, que se desplaza al lenguaje, lengua y habla. Y la semiología es el estudio de los signos. Vamos a estar viendo también lo que es el significante y el significado, ¿no? Es muy antigua, es decir, que nosotros predisponemos de la comunicación desde tiempos inmemorables. Nacemos con la disponibilidad de comunicarnos. Es como que, sí, está bien la palabra, es una necesidad. El ser humano tiene que comunicarse. Por más de que sea el más solitario del mundo, siempre comunica algo. ¿Ya? No solo es del humano, ojo, también es de los animales. ¿Ya? Los animales, el que más se destaca en esto va a ser en el lenguaje corporal, lo que es el perro, ¿no? Que tiene diferentes movimientos para comunicar algo según su estado de ánimo. Este es un pequeño video, creo que no va al caso verlo todavía. Bien, vámonos con comunicación y lenguaje. Tenemos comunicación verbal y comunicación no verbal. Comunicación verbal, oral y escrito. Lo que yo estoy haciendo es emitir una comunicación verbal. Yo estoy utilizando la oralidad. Y si ustedes están anotando algo de lo que estoy explicando, es una comunicación escrita. ¿Ok? Comunicación no verbal, lo que se manifiesta todo sin palabras ni escritura, lo contrario, ¿no? Si yo hago un gesto de saludo, entonces voy a mover las manos sin decir nada, estoy saludando a alguien. ¿Ya? Es comunicación no verbal. También lo que vemos algunos letreros, si vemos el cielo totalmente encapotado, también va a ser un signo que va a llover y tú te abrigas. El cielo no te ha hablado. Tú mismo has deducido que va a llover, entonces te abrigas si vas a salir o prefieres quedarte en casita, qué sé yo. Entonces, su comunicación se divide en dos, muy importante, verbal y no verbal. Comunicación verbal, la oral y escrita, eso también ya dijimos, y la no verbal es utilizar signos. Ya vamos a llegar a barreras. Es necesario conocer esta parte para explicar lo que es barreras de la comunicación. En comunicación y lenguaje tenemos, estos son los elementos de la comunicación, lo que es el emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, código. La retroalimentación se produce cuando la persona está interactuando con la otra y si éste entiende lo que le dice y puede responder es porque se está dando una retroalimentación. ¿Ya? A todo esto existe la famosa barrera de la comunicación. Es decir, no nos comunicamos de una manera muy despejada, limpia, para que la otra persona nos entienda. Hay ciertas cositas que pueden interrumpir ese proceso comunicativo y eso es a lo que llamamos una barrera. Si no existieran estas barreras, simplemente la comunicación carecería de, que no sería muy clara, ¿no? Imagínense cómo sería la comunicación sin barreras. Al contrario, sería mucho más clara que otras, ¿no? Pero se presentan, nos guste o no, siempre se van a presentar. Tenemos a la comunicación semántica. A veces hay palabras con doble sentido, ¿no? En una comunicación se puede dar este doble sentido, esta ambigüedad en la comunicación. También tenemos acá la famosa barrera física, que es la que habíamos hablado en el parcial, que es la que es el ejercicio claro, ¿no? Que es una barrera que se presenta, o sea, todo lo exterior, todo lo que tenga que ser ajeno a mí, va a ser considerado una barrera física.
Por ejemplo, están hablando en la calle y de repente un bocinazo interrumpe la comunicación. Eso no depende de mí, es el contexto que dio ese bocinazo, ¿no? La movilidad en este caso. Entonces, es un ruido que se da. Ya puede ser una falla, una deficiencia de los medios de comunicación al momento de transmitir algo, un micrófono fallado, o sea, que dañado, dañado. Cuando yo estoy tratando de hablar con un público masivo, utilizo el micrófono y no se escucha. Eso también es una barrera física y es el ejemplo que el ejercicio nos había dado. ¿Ya? Ok, entonces recuerden, las barreras físicas es todo lo externo al emisor y receptor. Y está presente en el contexto, ¿sí? En el contexto, las barreras físicas. Las fisiológicas es lo contrario, ya tiene que ver con los rasgos del emisor y el receptor. Puede ser que el emisor tenga tal vez alguna deficiencia al momento de hablar, tal vez sea tartamudo, o la persona con la que está hablando sea sorda, ¿no? Entonces, esas son barreras fisiológicas que tengan que ver con el cuerpo o con la fisiología de la persona. Es necesario también recalcar lo que es una barrera psicológica, que eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo de la persona. Si yo me encuentro muy feliz y quiero hablar con alguien y esta persona se encuentra muy enojada, en muchos casos, el enojo es más fuerte que la felicidad. Entonces te puede contagiar y va a ser muy difícil comunicarte con una persona que está molesta y tú estás feliz, ¿no? Entonces, todo lo contrario. Lo mismo pasa cuando una persona está triste. Sí, entonces esos son los estados de ánimo. Tiene que ver con los estados de ánimo, ya sea el miedo, el temor, la vergüenza. Cuando una persona es muy tímida, también es difícil hacerle conversación. Eso es una barrera psicológica. Y las barreras administrativas son aquellas que cuando estás en una institución o en un trabajo, sientes ese cargo, ¿verdad? De superioridad, ya sea con tu jefe o con tus compañeros de trabajo, siempre va a haber el cargo. Entonces, es difícil hablar con una persona que está en un cargo superior. No le vas a hablar como le hablas a tu amigo, es diferente. Entonces, tal vez le quieres comentar algo, pero no puedes hacerlo porque tiene un cargo superior al tuyo, ¿no? Entonces, no puedes. Y se da una barrera administrativa. Y esto se da cuando trabajas o cuando vas a un lugar y todos empiezan a hablar de su trabajo y tú justo no tienes uno. Entonces se va a dar una barrera administrativa. A eso se refiere. ¿Listo? Estoy tratando de explicar lo más breve posible porque cada uno de estos tiene ejemplos. Estos los doy en clase más que todo. Pero como estamos resolviendo este examen, en el menor corto tiempo posible, entonces tengo que ser lo más concreta posible. ¿Listo, chicos? Si tienen dudas, preguntas, me pueden hacer nomás, yo voy a estar muy pendiente. Suelo hablar muy rápido y a veces no tomo en cuenta estos detalles, por eso necesito que ustedes me digan si tienen dudas, preguntas. Pueden interrumpir la clase, no hay problema, lo permito, siempre y cuando tenga que ver con la materia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Con la segunda pregunta, vamos a ver a cuántas preguntas alcanzamos, cuántas preguntas nos da el tiempo. ¿Ya? Si no tienen ninguna duda, podemos pasar a la siguiente pregunta. Es como que pregunta con explicación del por qué, algo así se está desarrollando. ¿Ya? ¿Listo? ¿Vamos bien? Pasemos pues. Bien, para la segunda pregunta era una barrera física, ya sabemos qué son las barreras físicas. Vámonos con la tercera. Esta está más fácil aún todavía. Las palabras graves o llanas tienen la sílaba tónica en penúltima posición, antepenúltima posición. No tiene sílaba tónica, ninguna,
o está en la última posición? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Qué notarían? Última posición, penúltima, penúltima, antepenúltima posición. Una persona más. Ya. Esta pregunta tiene que ver con el tema de acentuación. ¿Listo? Acentuación es un tema muy importante. Para mí, yo siempre recalco que es el más importante porque lo van a ver prácticamente toda su vida. ¿Sí? Toda su vida van a escribir, ya que van a ser profesionales, y este tema les va a acompañar. ¿Sí? La acentuación es muy importante. Voy a ser súper concisa con este tema y lo voy a hacer de manera oral. Creo que tengo una presentación, pero con puros ejercicios. Lo vamos a ver. Vamos a ver si tenemos tiempo para responderlo. La acentuación se divide en dos, que es la acentuación tónica y la acentuación prosódica, también llamada ortográfica o prosódica. ¿Listo? A ver, pondremos la presentación para que ustedes se den cuenta. De todas formas, tengo personas que me dijeron al inciso 1, penúltima posición, las graves. Antepenúltima fue también. Y una persona me dijo última posición. ¿Listo? Quiero recalcar algo. En castellano, todas las palabras tienen una sílaba tónica. Y me refiero a las bisílabas para adelante. Las monosílabas, aquellas que tienen solamente una sílaba, ya vamos a distinguir si son átonas o tónicas. Ahí sí hay variabilidad, porque hay palabras que son tónicas siempre y cuando sean monosílabas. Pero si son más de dos sílabas, hay una que va a tener la mayor, la sílaba tónica, la fuerza. Va a haber una sílaba que tenga la fuerza. Y las demás van a ser consideradas átonas. ¿Hay una excepción de esto? Sí. Aquellas palabras que terminan en el sufijo mente. ¿Sí? Felizmente, fácilmente, que tienen doble acentuación. Ojo, no tilde, doble acentuación. Fácilmente, fácilmente, doble acentuación. Entonces, ahí sí sería como que una excepción en el castellano, estas palabras que tienen doble, pero la mayoría solo tiene una sílaba tónica, ¿sí? Y todas la tienen. Por tanto, descarto el inciso 3, porque me está hablando de graves o llanas, es decir, deben tener mínimamente dos sílabas para ser considerada una palabra grave o llana. No puede ser una monosílaba y le van a poner grave. Eso es un error fatal, ¿no? No puede ser. Listo. A ver, vamos a ver también un ejercicio de acá. Déjenme compartir la otra presentación porque acentuación es muy importante, chicos.
Ok. Vamos a reconocer, haremos ejercicios de acentuación, me parece importante. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Sí? Después vamos a descubrir cuáles en las palabras graves, agudas, esdrújulas, etc. Participación, chicos. Vamos con calma. ¿Cuál creen que es la sílaba tónica? Me van a segmentar. Calma tiene dos sílabas, es una bisílaba. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la fuerte? ¿La cal o la ma? La cal. Calma. Perfecto. Vamos a hacerlo de esta forma, mejor. Ok. Las palabras agudas o las palabras mejor contamos desde última y penúltima. ¿Ok? Última, acá, la ma va a ser última y la penúltima va a ser cal. Última, penúltima. Entonces, en este caso, la sílaba fuerte, la tónica va a ser la última o la penúltima. Así mejor. La penúltima. Penúltima. Perfecto, será ahí. Pasemos, salir, rapidito, chicos. Última o penúltima. Última. Última, excelente. Ritual. Última, penúltima. ¿Cuántas sílabas tiene ritual antes? ¿Una, dos o tres? 3. Tres, dice Neisa. ¿Quién da más o menos? 2. Dos, Saraí. Una persona que nos ayude a disipar esta duda. ¿Dos o tres? ¿Por cuál se van? Capaz propongan 4. 3. 2. 3 y 2. Aileen y Kalina. Celina dicen 3 y 2. Una persona que se vaya por uno. Estamos 2-2 empate. Ritual. Ritual. Pronuncio ritual o ritual. ¿Se dan cuenta? En acentuación, para poder segmentar una palabra, tienen que pronunciarla fuerte. Exagerado, diría yo. ¿Cómo pronuncio? ¿Ritual o ritual? ¿Se dan cuenta cuántas sílabas tiene? Entonces, acá tenemos una bisílaba, 2 sílabas. ¿Listo? Ritual, 2 sílabas. Perfecto. Y la sílaba fuerte es la última o la penúltima. Penúltima. Ritual. Ritual. ¿Así pronunció? ¿Ritual o ritual? Última. Última. Excelente. Muy bien. Súper. Galleta, más sencilla. Tiene 3 sílabas. Acá no hay discusión. Ah, ya, antes. Última. Ah, ya. Muy bien. Última. Galleta. ¿Se pronuncia galleta? Última, penúltima o antepenúltima. Tengo 3. Penúltima. 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 Galleta. Excelente. Penúltima. ¿Ya? En la palabra ritual, antes de que se me olvide, existe un diptongo. ¿Listo? Diptongo. El hiato es lo contrario al diptongo, pero ya. Molestia. ¿Cuántas sílabas tengo? 3. Molestia. Molestia. Excelente. 3 sílabas. ¿Cuál es la fuerte, la tónica? Penúltima. Penúltima. Súper. Colmillo. Vamos, acabemos esta fila. Colmillo. Antepenúltima. Colmillo. Penúltima. Penúltima. Súper bien.
colmillo, excelente. Estupefaciente, penúltima sílaba. Lapicero, penúltima sílaba. Aceituna, penúltima sílaba. Trago, penúltima sílaba. ¿Ok? La mayoría de las palabras, por no decir todas, son graves. ¿Ya? Son graves. Nos conviene tener a las graves. Ahora, ¿cuándo llevan tilde las graves? ¿Cuándo llevan tilde? Cuando no tienen que terminar en ese vocal. En este caso, como termina en vocal, acá es aguda, por si acaso, por eso no termina no tiene tilde. Ritual también es aguda, galleta es grave, como termina en vocal, no lleva tilde. Entonces, respuesta a la pregunta, las palabras graves llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Listo? Esto es la acentuación silábica. Estas son las palabras graves, agudas. Esta es la última. Ya acá tenemos algunos ejercicios que no estamos tanto en acentuación. Nos corresponde responder simplemente la pregunta. ¿Ok? En palabras graves, si la sílaba tónica es la penúltima, es grave o llana. Y lleva tilde cuando no termina en N ese vocal. ¿Sí? Si no puede terminar en R, puede terminar en N, en Z, no sé, en cualquier consonante que no sea N ese o vocales, le van a poner la tilde. Sí, quiero que eso quede muy claro. ¿Ya? Super chicas, excelente. Creo que nos quedaron con 3 chicas. Por mí no hay problema. Pasemos. Otra pregunta. Listo. Esta era la penúltima posición. No se olviden, agudas, última posición, graves, penúltima posición, esdrújulas, antepenúltima, sobresdrújulas, ante de la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Ok. Vamos. Pregunta. Por adelantos de la ciencia, costumbres y leyes de la naturaleza, ya no se usan estas palabras o se usan muy poco. Si lo haces, se lo conoce como barbarismo, vulgarismo, ninguno, dequeísmo y arcaísmo. Tema que corresponde a figuras literarias. ¿Cuál pondrían? Piensen que están en su parcial. 5. Arcaísmo, Saraí. Freddy, volviste. Arcaísmo, excelente. Vamos, Celina. Y Aileen, me faltan 2. Cinco. Cinco, excelente. Estábamos esperando, Celina. Y la respuesta es el arcaísmo. Muy bien. Y el arcaísmo son, como lo ha dicho muy bien el ejercicio, son aquellas palabras o voces anticuadas. ¿Ok? Vamos a ver más su teoría. ¿Qué nos dice? La lengua general ha ido desechando a lo largo de su historia muchos arcaísmos. Pueden leerse en las obras del siglo de oro, es decir, las obras antiguas, y algunos perduran en el habla de las zonas rurales. Pasaron
hacer marcas de lenguaje rústico o en el habla de personas poco instruidas. Pasaron a considerarse vulgarismos también, ¿no? O sea, yo pensé que me iban a decir vulgarismo o arcaísmo. Pero lo correcto es que cuando ustedes vean esta pregunta, porque capaz entre, quien quita que no, las palabras que ya no se usan se van a considerar arcaísmos. ¿Listo? Por ejemplo, estas son las palabras, algunas palabras que habían antes, pero ya no las utilizamos. Asaz, emprestar, en vez de prestar. Deshacer entuertos por deshacer agravios, fíjense. Currículum, aunque yo sigo empleando esta palabra. En vez de decir currículum, es currículos. Fíjense cómo se ha castellanizado esta palabra, porque este es un latinismo, ¿sí? Es de latín, y la hemos conservado, ¿sí? La hemos conservado. Pero ahora se dice currículo, se adaptó a lo que es el castellano, el arcaísmo. Manear y aguamaní. Estas son palabras que definitivamente ya no se usan, ¿no? E incluso, por ejemplo, de asaz se desconoce mucho cuál es la palabra que la ha reemplazado, porque realmente proviene de un texto considerado en una obra del siglo de oro, ¿no? Muy antiguo, y se presentó esta palabra, ¿no? ¿Quién quita que de aquí a algunos años existan otras palabras que reemplacen las palabras que conocemos ahora? Y les explico o les doy el ejemplo de la palabra aiga. ¿Han escuchado la palabra aiga? ¿Ustedes creen que el aiga reemplace a algo? ¿A qué palabra creen que reemplace el aiga? ¿O nunca la han escuchado? Capaz nomás. El aiga es muy utilizado actualmente. Yo lo escucho mucho, ¿no? Aiga ido, aiga sido esa persona, ¿no? Incluso una persona me corrigió por utilizar el haya en lugar del aiga. ¿Quién quita que el haya se quede y elimine al haya, el verbo haber, ¿no? Conjugado. Puede ser el haya un arcaísmo de aquí a un tiempo, ¿no? Eso depende mucho del contexto o del avance de la ciencia, como dice. ¿Ya? Es un ejemplo nomás. Ya. Pasemos. ¿Todo bien hasta aquí? Si tienen dudas, preguntas, me lo dicen para parar y volver a explicar si es necesario o ampliar el tema. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, ya no sé qué pregunta es, pero vamos. Desde los inicios de la humanidad, está ligada a los procesos sociales, transmite significados entre los seres humanos. Hablamos de ortografía, voz, lengua, comunicación, caligrafía. Freddy, comunicación. Ok, me falta una persona más y está ahí. Celina, súper. Comunicación, excelente. ¿Ya? Y les mostraba la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Desde tiempos inmemorables, desde los inicios de la humanidad, el hombre nace con esta necesidad, con esta predisposición de comunicarse. El hombre nace con un lenguaje, ojo. La lengua, que es diferente, se adquiere, pero el lenguaje, la capacidad de comunicarnos, ya lo llevamos en la sangre. O sea, nacemos con esa disponibilidad, ¿sí? Es difícil que un hombre no pueda comunicarse. Siempre busca la forma de darse a entender, de darse a conocer, de expresar sus ideas. Por más de que tenga cualquier deficiencia física o fisiológica,
busca la forma de que lo escuchen, de que lo entiendan, de que lo escuchen más que todo, ¿no? Entonces, esta es la predisposición y es la comunicación. Ya, el utilizar lo que es el lenguaje es la comunicación. Y no solo es de los humanos, eso quiero que quede muy claro, sino que también los animales se pueden comunicar. ¿Cuál es uso exclusivo de los humanos? Es la lengua o idioma. Ya, lengua o idioma es como que sinónimos. Y esto es exclusivo del ser humano. Sí, esto sí. Y se adquiere. No nacemos, es decir, si mis papás van a hablar aymara, yo no tengo necesariamente, o sea, si yo voy de viaje, qué sé yo, no sé, a otro país, digamos a China, no es necesario que yo hable aymara porque mis papás hablan aymara, ¿no? Mi contexto va a ser que yo adquiera un idioma diferente. Va a ser el chino mandarín, digamos. Ya, pero la comunicación sí, está desde los inicios de la humanidad y está ligada a los procesos sociales. Esto es como un concepto, les sugiero que le saquen una captura de pantalla, porque es el concepto que maneja la carrera, la facultad. ¿Sí? No es el concepto que yo suelo dar en clases, es el concepto que maneja la facultad. Desde los inicios de la humanidad está ligada a los procesos sociales, transmite significados entre los seres humanos. Hablamos de comunicación. Súper. Vamos, el significante y el significado forman lo que todos conocemos como signo minúsculo, signo lingüístico, signo ortográfico, signo mayúsculo, todos. Una más, una más. Significante y significado. Cambió, ok. Signo ortográfico, no, los signos ortográficos ya son la puntuación, ¿ve? Ok, quiero que esto quede muy claro. ¿Listo? El signo lingüístico, y es la respuesta, ojo, está formado de un significante y el significado. Si yo les digo a todos ustedes que mencionen la palabra perro en su cabecita, quiero que lo hagan, quiero que hagan el ejercicio, por más de que no les esté viendo, por más de que no sé qué estén haciendo, espero que estén viendo, pronuncien perro mentalmente. Quiero que lo hagan. Perfecto, creo que han hecho el ejercicio. Si han escuchado esta voz interna en su cabecita, ese es el significante, esa imagen acústica. ¿Se dan cuenta cómo están formando la palabra? Después de esta letra viene la otra y luego la otra. Su cabecita está formando esa palabra mentalmente. Ese es el significante, la imagen acústica, lo que puedo escuchar en mi cabeza, cómo se está formando la palabra, cómo está yendo de esa forma lineal. Me estoy tomando microsegundos para poder pronunciar la P con la E, con la doble R, con la O. ¿Se dan cuenta? Me estoy tomando ese tiempo para pronunciarlo. Una vez que yo pronuncie esa palabra, inmediatamente se me viene un concepto, un significado. Ese significado es diferente al que yo tengo y al que Sarai tiene. Por ejemplo, yo estoy cuando se me dicen la palabra perro, se me viene a la mente mi mascota. Posiblemente a Sarai se le venga a la mente, no sé, es un perrito que vio en la calle, ¿no? Que Celina me diga que no, que se imaginó a, no sé, una persona, que, ¿no? O un animal, no sé. ¿No? Entonces, tenemos un concepto de la palabra. Ese es el significado. ¿Listo? El signo lingüístico está compuesto tanto del significante y el significado. ¿Qué más me estoy olvidando de acá? Ojo que la lengua es psicológica, es decir, está en nuestra mente.
está en nuestra psique, es psíquica, y muchos autores la denominan como el signo lingüístico. Su sinónimo puede ser lengua, ¿ya? Porque si yo les digo la palabra, a ver, ¿qué se me viene? Dubiduba, ¿qué se les viene a la mente? ¿Se les viene algo a la mente? ¿Sí o no? Nada más, díganme eso. Ok, yo estoy segura, por más de que no me digan, que no se les vino algo concreto, ¿sí? Y esto pasa cuando aprendemos un idioma nuevo. Muchas veces nos cuesta identificar el significado de la palabra. Sí, existe el significante, pero el significado está ahí el detalle. Y si no hay un significado de la palabra, no va a haber comprensión. Listo, es difícil que exista la comprensión. Por eso el significante y el significado tienen que ir de la mano. Y Ferdinand de Saussure, quien es el padre de la lingüística, quien propuso el signo lingüístico, lo denomina como una entidad de dos caras. Si va a haber un lado, va a tener otro, dos, pero van a ir de la mano. ¿Listo? Ya, eso es como que más resumido. Vamos con el siguiente. Siguiente pregunta. Poco, algo, menos, ninguno, cualquiera, todos, otro, mucho. Estas palabras se conocen como pronombres definidos, predicados definidos, sujetos definidos, pronombres indefinidos y ninguno. Ahí está más sencilla la respuesta, ¿no? Predicados definidos, ¿ok? Esta pregunta corresponde al tema de estructuras gramaticales. ¿Listo? Parte de lo que es la morfología. La morfología estudia a la estructura de las palabras. Sacamos radiografías internas de las palabras, radiografías de las palabras, ¿ok? Es decir, vamos a estudiar palabra por palabra en morfología. Y estas palabras corresponden a una casa o una clase, yo le llamo. Tenemos que enviarlas a una clase. Existen 9 clases de palabras, lo que es el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el verbo, el pronombre, la conjunción, la preposición, la interjección. No sé si olvidé alguna más, pero son 9. ¿Listo? ¿A cuál de esas palabras o clases de palabras corresponde el ejercicio? Poco, algo, menos, ninguno, cualquiera, todos, otro, mucho. ¿Cuál creen? Adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Ya, y fíjate que no hay la respuesta, Celina. Si tú crees que es un adverbio de cantidad, responde a la pregunta cuánto, poco, cuánto, algo, y depende, tiene que ir un verbo, ¿no? Pero este es el ejercicio que tienes, Celina. Es el ejercicio que te plantearon. Tu docente de lenguaje te dijo que eran adverbio de lugar, perdón, de cantidad, y también estoy segura que te dijo algo más. Ya, porque no solo es un adverbio, no puede ser solamente un adverbio. Y me animo a decir que adverbio puede ser este. Sí pueden ser considerados adverbios. Pero, ¿por cuál escoges? ¿Cuál de las respuestas escoges?
La respuesta en este ejercicio es el inciso 4. Pronombres indefinidos. ¿Listo? A ver, ¿qué es un pronombre indefinido? Los pronombres son aquellos que sustituyen al sustantivo. ¿Listo? Van a sustituir al sustantivo, van a estar en lugar del sustantivo. Esta oración, ¿cómo podemos decidir que es un pronombre indefinido? O sea, la misma pregunta, perdón, la misma respuesta te propone la respuesta. La misma pregunta ya tiene su respuesta definida. ¿Por qué? Cuando yo digo poco, algo, menos, ninguno, ¿les está dando algo fijo? ¿Es algo claro? Cualquiera va a venir. Todos van a venir. ¿Les están dando un número definido? No, no les están proporcionando algo definido. Al contrario, les está proporcionando un número ambiguo. Cuando yo digo todos, no estoy diciendo una cantidad específica. ¿Ok? Entonces, acá todo me proporciona definido, y el predicado definido no existe. Sujetos definidos sí, pero es bastante ambiguo la división de esto. Pronombres definidos sí, pero acá son los indefinidos. Indefinidos y pronombres. Si yo digo todos no vinieron, entonces ese todos está sustituyendo a un grupo de personas. Está actuando como pronombre. ¿Listo? Estos van a actuar como pronombres siempre y cuando sustituyan a alguien o a un grupo de personas. Que no esté claro, o sea, no sabemos el número exacto. Por eso son pronombres indefinidos. ¿Ya? También hay los adjetivos indefinidos, pero los adjetivos acompañan al sustantivo, en cambio el pronombre lo va a sustituir. Ok, ya vamos terminando, chicos. Vamos con esta pregunta. Es la secuencia de dos vocales que se hallan juntas, aunque pertenecen a diferentes sílabas. Es contrario al diptongo. Nos referimos al... esta está más sencilla. Hiato. Hiato, excelente. El hiato corresponde a la acentuación separativa. ¿Ok? Un tipo de acentuación. ¿Por qué puede ser separativa o también llamada disolvente o de ruptura? Porque va a romper algo. ¿Y a quién va a romper? Pues al diptongo. El diptongo es dos vocales que forman una sola sílaba, ya sean crecientes, decrecientes o neutros. En cambio, el hiato es dos vocales juntas, tal como lo dice la definición en la pregunta, pero están en diferentes sílabas, forman diferentes sílabas. La palabra leer tiene dos sílabas y están dos vocales juntas ahí, que son leer y son dos vocales fuertes. Entonces, cuando hay dos vocales fuertes va a haber choque de poder, choque de pelea, entonces se van a separar y se va a formar un hiato. ¿Listo? El hiato. A ver, hagamos este ejercicio. La palabra hiato, ¿creen que tiene diptongo o hiato? La palabra hiato. ¿Qué creen que tenga? Porque acá encuentro dos vocales. El detalle es ver si forman un hiato o si está formando un diptongo. Un diptongo. Diptongo. Si fuera un hiato, sonaría de esta forma. Hiato. ¿Ya? La débil va a tener la fuerza. Hiato. ¿Listo? Hiato va a ser. No va a ser hiato, pero pronunciamos como un diptongo. Hiato. O sea, la palabra hiato tiene un diptongo. ¿Listo? Ya vamos a comenzar. Vamos. Ya está. Esta es la parte de oraciones. No sé por quién votar. ¿Voy en la mañana o por la tarde? ¿Almuerzo ahí o acá nomás? Estas oraciones se conocen como afirmativas, dubitativas, negativas, interrogativas o todas. Dubitativas, excelente, porque expresan duda, indecisión, ¿no? Su mismo nombre lo dice, dubitativas, de duda. No sé por quién votar, voy en la mañana o voy en la tarde. Si fueran afirmativas serían, sé por quién votar, voy a ir en la mañana, voy a almorzar acá.
¿no? Entonces, o si fueran negativas, no sé no voy a votar, no voy a ir en la mañana, no voy a almorzar aquí, algo así. O sea, interrogativas ya tiene que ver con el signo de interrogación y el tono también tiene que acompañar. ¿Ok? Entonces las respuestas son las dubitativas. Otra pregunta. Desagradable efecto acústico producido por la combinación o repetición de un mismo sonido en una frase. Estamos hablando de modismo, modernismo, barbarismo, silogismo o cacofonía. Esto también son partes de las figuras literarias. Cacofonía. Cacofonía, excelente. Por ejemplo, una oración, mi mamá me mima. Es una oración, tiene coherencia, está bien estructurada, pero cuando la pronuncio suena medio feo, ¿no? Mi mamá me mima. Los trabalenguas provienen también se dice que tienen mucha cacofonía los trabalenguas. ¿Ya? Muy bien, cacofonía. Vamos. A pesar de que habíamos sido íntimos compañeros de muchachos, hoy conozco a mi amigo. Su reserva para conmigo es cada vez más y habitual. ¿Cuáles son los conectores que acompaña esta oración? Todavía emotiva, muy poco notoria, menos atenta, algo expresiva, mejor silenciosa. A pesar de que habíamos sido íntimos compañeros de muchachos, hoy conozco todavía a mi amigo. Su reserva para conmigo es cada vez más emotiva. Inciso 1. No, no concuerda. ¿El Fíjate, 5? ya, vamos con las 5. A pesar de que habíamos sido íntimos compañeros de muchachos, hoy conozco mejor a mi amigo. Pero fíjense, o sea, no sé por qué tanto se confunden. Acá hay una pista, a pesar. O sea, no puedo creerlo, a pesar de que éramos antes buenos amigos, ahora, hoy conozco muy poco a mi amigo. O sea, ya les estoy dando la respuesta. Muy poco a mi amigo. O sea, quiero que se den cuenta cuáles son las pistas que le está dando la oración. A pesar de que habíamos sido íntimos, es decir, muy buenos amigos, cercanos, como hermanos de pequeños, hoy conozco muy poco a mi amigo. Su reserva, es decir, más reservado, es más callado con él, es cada vez más notorio y habitual. ¿No? ¿Se dan cuenta? El tonito que se está dando en la oración va a ser el inciso 2 como respuesta. ¿Listo? Inciso 2, muy poco y notoria. ¿Por qué? Porque le está dando, acá está una pauta, a pesar, antes, o sea, antes eran muy buenos compañeros, ahora ya no. Porque acá está utilizando su reserva, es decir, está más callado, ya no quiere hablar con esa persona. Es cada vez más notorio y habitual. Ok. Tenemos una más, creo. Sí, creo que nos sobra. Vamos. En cualquier oración, la palabra que es invariable modifica al verbo, se denomina ya. En cualquier oración, la palabra invariable que modifica al verbo se denomina adverbio. Excelente, adverbio. El adverbio tiene como principal función modificar al verbo, ¿ya? Ojo que no solo al verbo, también modifica al adjetivo y al propio adverbio, pero función principal, su nombre mismo lo indica, es adverbio, ¿sí? En adición al verbio, al verbo, quiere decir, ¿no? Adverbio. Inciso 4. Súper. Ya. Ojo que estas preguntas en serio las estoy sacando del parcial que hubo el anterior, en el anterior examen de la carrera de Ciencias Económicas y Financieras y fue virtual, ¿ok? Fue virtual. Fueron alrededor de 50 preguntas, si no me equivoco.
Todas provienen de esto. Tal vez el tiempo no nos alcance, creo que no nos va a alcanzar para resolver todas. Creo que en clase, en la institución sí la podemos hacer. Pero las estoy sacando de esos ejercicios. Les está yendo muy bien. Así que está súper bien. Vamos con la última. Con esto nos despedimos. ¿Qué palabra está bien escrita? Exuberante, 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 expectación y expectador. Tengo 5 opciones. ¿Cómo escriben exuberante o expectación? ¿Cuál creen que está bien? La 2 es la correcta. ¿En serio? La 2. A ver, date un ratito más a analizarlo, Freddy. Aún no notes nada. Ajá. Muy bien. Ya, puede ser. Con una opción de una chica nos vamos. Super, Saraí también propone el inciso 1. Ok, recalco, chicos, este parcial tiene 2 respuestas. Ok, exuberante y expectación son palabras que están bien escritas. Y repito, se presenta este tipo de ejercicios. Se presentó en el pasado examen. La pregunta es esta: ¿qué palabra está correctamente escrita? Fíjense las opciones, yo copié tal cual. ¿Ya? Entonces, si buscamos y nos detenemos detalladamente, vamos a ver que tengo 2 opciones, porque yo no voy a descartar expectación, porque está bien escrita y existe la palabra. También, sí, el inciso 4 será ahí perfecto. Y exuberante también. Tengo 2 opciones acá, pero el ejercicio me exige que responda algo. Tengo que señalar una opción. Y se puede presentar este caso, ¿sí? Y más que todo se presenta en el examen de economía, si no me equivoco. Aunque esta pregunta fue para contaduría. ¿Qué les recomiendo? Que estén, obviamente, muy preparados. Tengan en cuenta que las personas que elaboran este examen no están netamente en el área del lenguaje. Muy pocas veces tienen un conocimiento general y eso lo añaden. O buscan en el internet y ponen, ¿no? Entonces, si nosotros, o sea, ¿qué les recomiendo en este caso? Si me preguntan a mí, ¿qué debo escoger si ambas son correctas y me exigen que solo tenga que poner una respuesta? Yo les digo que se vayan por exuberante, el inciso A en este caso. Porque expectación necesita un contexto, si se están yendo por ese lado. Pero está bien escrita la palabra, está correctamente escrita. Ya, puede existir esta situación, ¿sí? No se sorprendan. Y tampoco es culpa del docente. Si ustedes, digamos, dicen, no nos ha preparado bien, no se vayan tanto por ese lado, sino es más por las preguntas, cómo le elaboran las diferentes carreras. Sí, más que todo las carreras que ingresan matemática, porque se van más al lado de matemática, no tanto al lenguaje. Ok, chicos, si tienen alguna duda, pregunta ya para retirarnos. Creo que pudimos responder algunas preguntas, las más generales. Las otras, las que son más detalladas, lo vamos a desarrollar más en clase. Ya en la institución lo vamos a poder ver mejor. Si tienen alguna duda, pregunta hasta acá, me la pueden hacer ahora antes de despedirnos. O si han tenido tiempo para sacarle una captura, me parece muy interesante cómo se presentan los ejercicios. O si ya han postulado, ya saben, también tienen conocimiento de esto. ¿Duda, pregunta, algo?
Dice una pregunta. Las preguntas que ahorita resolvimos es de la Universidad de... ¿Dónde? Las preguntas, perdón, Celina, no te escucho muy bien. Son de la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras, Universidad Mayor de San Andrés. Y tuviera, dice, de la San Simón.